Ya. Muy buenos días, niños, y les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia, en la cual continuaremos viendo lo que tiene relación con el Imperio Azteca, este vasto imperio de Mesoamérica que cumplió distintas etapas, y tuvo muchas características que estudiaremos. Algunas de ellas son su organización. Y dice así: los inicios de la historia azteca. Desde el momento en que entraron a la región del lago Texcoco, fueron odiados y a la vez temidos. Ello debido a que trataban de apoderarse o de las tierras escasas, a que tenían la costumbre de robar mujeres y sacrificar prisioneros a su dios. Sin ser acogidos por ningún reino, y luego de deambular por distintos lugares, debieron buscar refugio en islas pantanosas ubicadas al costado occidental del lago Texcoco. Allí más tarde presenciaron maravillados al águila que engullía una serpiente, descansando sobre el nopal. Se cumplía la profecía de su dios, Huitzilopochtli. Iniciaron de inmediato la construcción del templo desde el cual nutrían al sol con la sangre de sus víctimas. Tenochtitlán estaba fundada. Esto tiene relación con esta leyenda, con este mito de la creación de la ciudad, de la fundación. Nosotros ya habíamos repasado esta leyenda sobre la fundación de la ciudad y se cuenta que ellos eran repudiados. Esto quiere decir que no eran queridos por los pueblos aledaños. Al contrario, no los querían por su forma de ser. No eran queridos. Y después, al presenciar, maravillados cómo se cumplía esta profecía del dios Huitzilopochtli o Tezcatlipoca, ¡ah, sorpresa! Lo pude decir. Comienzan a fundar la ciudad. Y con ello también comienza a acrecentarse su leyenda y el temor de otros pueblos hacia ellos, porque habían habitado un lago, lo hicieron habitable. Eso era sinónimo de poder. Acá tenemos 4 preguntas. Aquí hay preguntas que vamos a responder. Y van a responder ustedes. Acá el primero será Sebastián Leal. Sebastián, ¿puedes activar tu audio? ¿Qué tal? Mira, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuál es el tema central de esta fuente de información? ¿Cuál es el tema central? No sé. Pero piénsalo bien. ¿De qué hablamos? ¿De qué se trató el texto? ¿Hablamos sobre el comercio azteca o sobre la fundación de Tenochtitlán? ¿De cuál?
Ya, entonces hablamos de la fundación de esta ciudad azteca Tenochtitlán, ¿cierto? Sí. Sobre la fundación de Tenochtitlán. Ahí tenemos la primera pregunta y su primera respuesta. La segunda, la número 2, tiene 3 preguntas y las podemos responder fácilmente. Y esta pregunta será para Vicente Salazar. Vicente, por favor, ¿puedes activar tu audio? Hola, ¿se me escucha? Sí, se le escucha y muy bien. ¿Piensas que lo que se relata aquí es interesante? ¿Esta es tu opinión? Sí, Sí. muy interesante. Y otra pregunta para ti. Si tú pudieras, ¿harías una película con esa historia? Sí, podría ser. ¿Por qué? Me gusta mucho cómo se desarrolla. ¿Te gusta cómo sucede todo? Sí, Ay, qué interesante, ¿eh? cómo va pasando. Y pensar que ellos no eran queridos por otros pueblos y después los otros pueblos los tienen que venerar, ¿cierto? ¿Eh? Muy bien. Ya, la siguiente pregunta la va a responder el señor Eric Manríquez. Hola, Eric. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿Y eso es. usted, profe? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Me dijo, escucha la pregunta. Dice, ¿de qué forma la imagen apoya la información del texto? Nos referimos a la imagen que está acá arriba. ¿Ejemplo? Esa imagen, ¿cómo apoya el texto? ¿Esa imagen te aporta, te ayuda para saber cómo comenzó la ciudad? A mí más o menos. Sería como un ejemplo, ¿cierto? Sí. Sí, sí pasó. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo inició la ciudad. Le vamos a poner aquí más o menos, que son palabras textuales, ¿cierto? ¿Son de usted? Sí. Porque te aportaría más que fuera un poco más clara la imagen, o que tuviese más espacio, porque en un relato pequeño no se alcanza a visualizar. Eso es lo que te sucede, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Y la última pregunta, aquí tiene relación y les voy a dejar el audio activado,
para que vayamos comprendiendo al cuarto que tengo conectado con el audio activado para que podamos hacer esto. Ya. Compartan las respuestas y luego comenten qué fuente de información utilizarían para conocer más sobre esta civilización. Brandon, ¿tú qué fuente utilizarías? Brandon. ¿Qué fuente de información utilizarías para acceder a más información? ¿Estás con el audio activado? ¿Cómo así que fuente? Por ejemplo, acá dice que esto fue adaptado de Silva, es un historiador de 1985. Civilizaciones prehispánicas de América. Es una editorial universitaria. Lo sacarías de una biblioteca, de internet, irías a México a estudiar las pirámides. ¿Qué harías tú? Yo iría a México. Yo también. En un Bien. libro no te muestran casi toda la información. En Wow. cambio, si voy a México, puedo conocer más la cultura y qué pasó con los aztecas. Genial. Sebastián, ¿tú qué opinas? ¿Harías lo mismo o algo distinto? Lo mismo. Wow, entonces tengo aquí a varios historiadores en proceso que harían algo muy distinto a lo que cualquiera pensaría. Ellos irían al lugar donde la historia comenzó. Mis pequeños historiadores irían a México a estudiar esta civilización. Entonces, esa sería la respuesta, ¿cierto? Visitar las Sí. pirámides aztecas en México, ya que es el lugar de la información y donde todo sucedió. ¿Así sería? Sí. Excelente, genial. Me gustó mucho esta respuesta que dieron porque están de acuerdo que una de las formas de aprender más de una civilización es yendo al centro de la información. Si queremos estudiar, por ejemplo, un ejemplo, el pueblo mapuche, tendríamos que visitar el sur, porque comunidades mapuches en la región metropolitana prácticamente no hay, pero sí al sur, ahí tenemos sus tradiciones. Excelente, me gustó esa forma de pensar. Dice así en este momento: el tiempo y el espacio donde habitaron los aztecas. En sus inicios, los aztecas también eran conocidos como mexicas. Fueron un pueblo nómade que habitó cerca de la frontera de Mesoamérica, lugar desde el cual emigraron hacia el sur para asentarse a orillas del lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán. Desde esta ciudad comenzaron a conquistar territorios, construyendo en pocos siglos un poderoso imperio. Es decir, un estado con un poder centralizado y que domina a otros pueblos. Este imperio se ubica en el área que actualmente ocupa el centro sur de México y parte de Guatemala.
Estos territorios tienen en su centro la meseta central de México, la que está rodeada por varios cordones montañosos. Si bien en esta zona predomina un clima cálido, en las alturas es posible encontrar climas fríos de montaña y otras zonas, paisajes tan variados como selvas, desiertos y bosques. El desarrollo y poderío de esta civilización se extendió hasta la llegada de los españoles, quienes la conquistaron haciendo desaparecer su imperio, pero no aspectos de su cultura que persisten hasta hoy en día. Es lo que dice nuestro libro de historia. Dice cronología azteca. Dice, crea una línea de tiempo con la información de la cronología, proponiendo periodos que dividan la historia representada. ¿Qué hay que hacer? ¿Recuerdan cómo se hace una línea de tiempo, no es así? Yo no, profe, no me acuerdo. Solo que ponía ahí tu fecha de nacimiento y de ahí no me acuerdo nada más. O sea, como Pero no está mal, ejemplo, no está mal lo que recuerdas. sí. Lo podemos hacer de esta forma, mire. Ponemos acá ahí, hacemos la línea. Hay que poner periodos de tiempo, que son 5 periodos. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 periodos de tiempo que hay que ubicar. ¿Cómo hay que hacerlo? Tenemos que poner así, 1100, 1200, 1325, 1486 y 1521. Así. 2. Hay que proponer periodos que dividan la historia representada. Periodos que dividan la historia, proponer ustedes. Pero eso ya es para ustedes, su misión, su tarea. Yo les puedo dar una pista, que es aquí, en la última parte, en la que les voy a escribir yo ahora, la pista. Aquí, algo sucedió y es aquí conquistaron Tenochtitlán. Y esa es la pista. Lo demás lo completan ustedes. Es su tarea, es nuestra tarea, es nuestra misión. Dice, 2. ¿Cómo explicarían el surgimiento del Imperio Azteca? ¿Dirían que este fue un proceso breve o extenso en el tiempo? ¿Usted qué diría, señor Vicente Salazar? ¿Fue un periodo breve o fue extenso este proceso? Extenso. Usted dice que fue un periodo extenso. ¿Por qué? A ver. Tranquilo. Sí. Ustedes saben que yo voy a considerar siempre correctas sus respuestas cuando éstas tengan fundamento. Usted dice que fue extenso. Sí. ¿Por qué fue extenso?
Mm, No, 2 minutos, profe. ¿Mm? Sí, tranquilo. El proceso de vida de los aztecas. Ah, porque tiene relación con su vida, ¿cierto? Muy bien. Les recuerdo a cada uno de ustedes que estas respuestas pueden diferir respecto a la opinión que cada uno tenga. Esta es la opinión de su compañero, y ese es su fundamento, porque tiene relación con la vida de los aztecas, y una vida es extensa. Por ejemplo, para mí sería un proceso corto, porque una vez que fundan la ciudad, comienzan a avasallar los alrededores y otros poblados. La pregunta siguiente, que sería la última para finalizar, la va a responder el señor Eric Manríquez. ¿Qué pasó, profe? Campeón, dice lo siguiente: ¿cómo era el territorio que habitaron los aztecas? ¿Qué dificultades habrán enfrentado para asentarse en él? ¿Cómo era el territorio? Recordemos que estaba a orillas del lago Texcoco. ¿Qué nos dirá esto? El territorio era está silenciado, no hay problema. El territorio de los aztecas, cuando comenzaron a poblarlo, era de difícil acceso. Era de difícil acceso por el mismo lago y los cordones montañosos. ¿Qué dificultades habrán enfrentado para asentarse? La mayor dificultad para asentarse en un terreno así es adaptar el terreno. Adaptarlo, porque no eran peces para comenzar a vivir de la noche a la mañana en el lago. Tenían que adaptar el terreno. Y eso es, chicos, lo que realizamos son las actividades de la página 148 y 149. La misión para ustedes, para que esto sea en conjunto y no todo en la cápsula, es ubicar los periodos de tiempo que dividen la historia representada. Yo les di una pista, que en 1521 conquistan Tenochtitlán. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comienza la monarquía? ¿Cuándo ya es imperio? Estas misiones son de ustedes a desarrollar. Sin más que decir, me despido de cada uno de ustedes, esperando que tengan un muy buen día. Les dejo invitados a conectarse a las 2:50, los que quieran y los que puedan, al taller de huerto, para que podamos compartir y conocer distintas estrategias de siembra práctica en casa en tiempos de confinamiento. Un abrazo grande a la distancia, cuídense, será hasta la próxima.